Bien, en esta ocasión tenemos un ejercicio en el que hay que aplicar las propiedades del valor absoluto para resolver la siguiente inecuación, y hay que dar el conjunto solución, ya sea como un intervalo, como una unión de intervalo o como un conjunto finito. Entonces, en este caso podemos ver el problema de la siguiente forma. Esta variable que está dentro, o este conjunto que está dentro de este valor absoluto, es el mismo que este que está aquí. Entonces nosotros ese le podemos llamar, por ejemplo, y, y reescribirlo como 2y debe de ser mayor o igual a 3 por y menos 4. Entonces de aquí tenemos que, pues al ser valor absoluto, pues tenemos que esto pues son positivos. Entonces podemos pasar de un lado a otro la desigualdad, y entonces tenemos que este menos 4 lo vamos a pasar para este lado, y tenemos que es 4 más 2y menor o igual que 3y, y ahora este 2y lo vamos a pasar para este lado, y entonces obtenemos que es 4 debe de ser mayor o igual que 3y menos 2y. Es decir, que 4 debe de ser mayor o igual a y. Ahora, este de aquí, pues regresamos al valor que vale y. Entonces, tenemos que, pues y pues y es menor o igual que 4, pero y es x más 1. Bueno, aquí olvidé poner valor absoluto en todos, es todos y. Y pues aquí tenemos que es x entre 2 valor absoluto es menor o igual que 4. Ahora tenemos la propiedad del valor absoluto, que tenemos que a entre b valor absoluto es el valor absoluto de a entre el valor absoluto de b, y es el que vamos a ocupar aquí. Entonces tenemos que esto es el valor absoluto de x más 1 entre el valor absoluto de 2, y esto debe ser menor o igual que 4. Pero pues 2 ya es positivo, entonces el valor absoluto de un valor positivo pues es ese mismo. Entonces tenemos que x más 1 valor absoluto entre, y pues este convierte en 2, es menor o igual que 4. Está dividiendo, pasa multiplicando, y entonces tenemos que x más 1 pues tiene que ser menor o igual que 8. Entonces recordemos que esto pues significa que tenemos en nuestro eje de los números reales por ejemplo el 0, y por acá tenemos que está centrado en menos 1, y tenemos 8 de distancia a la derecha y a la izquierda. Entonces aquí nos da 8 puntos, entonces nos da 7, y por acá nos da menos 9. Entonces nos piden dar el conjunto solución como intervalo. Entonces tenemos que x, recordamos que este, como es menor que 8, entonces es menor o igual, significa que pueden tocar los valores de adentro de esa desigualdad. Entonces x va a estar dada por de menos 9, mayores e iguales a menos 9, pero también menores iguales a 7. Y este pues es el resultado que nos están pidiendo de buscar en un intervalo. También otra forma de poder escribir esto pues es que x pertenece al intervalo cerrado, porque sí puede tocar de menos 9 a 7. Y con esto tenemos el ejercicio 4b. Bien, vamos a resolver este siguiente problema. Vamos a considerar que este valor absoluto que está dentro de este otro valor absoluto pues es y. Entonces tenemos que es y más 5 igual a 10.
Entonces, primero vamos a encontrar qué valores de y, tales que sumados a más 5, pues nos queden iguales a 10. En este caso, pues un ejemplo o una posibilidad pues es que y, o creo que eso es evidente, pues es que y puede ser 5, y pues tenemos que 5 más 5 es 10, y ese valor absoluto también es 10. O sea, es decir, una posibilidad es que esto de aquí adentro sea igual a 10, y eso lo obtenemos haciendo y igual a 5. La otra posibilidad que tenemos, o sea, esta fue la primera, la otra posibilidad que tenemos es que esto valga menos 10. ¿Por qué? Porque al sacar su valor absoluto, pues entonces se convierte en 10. Entonces esta es la otra posibilidad que tenemos, que y más 5 nos quede menos 10. Y para esto, pues y tiene que valer, pues si nos fijamos aquí, tendríamos que y más 5 tendría que ser igual a menos 10, y de ahí despejamos y tenemos que y es igual a menos 10 menos 5, y esto es igual a menos 15. Entonces vemos que si y valiera menos 15, pues entonces menos 15 más 5 nos queda menos 10, y entonces eso satisface. Pero pues y vale valor absoluto de 2x más 1. Entonces de aquí tenemos pues ahora que este 2x más 1 pues nos tiene que dar el valor de 5. Y por otra parte, pues este de aquí nos tiene que dar que el valor absoluto de 2x más 1 nos tiene que dar menos 15. Este caso no puede ser porque no existe valor aquí tal que su valor absoluto nos quede 15. Entonces descartamos esta posibilidad y nos enfocamos a esta. Entonces tenemos aquí que nuevamente hay que visualizar que esto nos puede dar o 5, es la primera opción, o menos 5. Si nos queda que 5, entonces tenemos que 2x más 1 tiene que ser igual a 5, donde tenemos que entonces x es igual a 2. Aquí vemos que 2 por 2 son 4, más 1 son 5. Mientras que aquí pues tenemos que es 2x más 1 nos tiene que dar igual a menos 5. Y eso produce que x pasa como menos, serían menos 6. Y nos queda que esto tiene que ser menos 3. Y vemos que menos 3 por 2 son 6, menos 6 más 1 son menos 5, y con esto nos queda 5. Entonces, pues tenemos aquí los ambos resultados, que tenemos que para x igual con 2 y con menos 3, pues el resultado que nos va a quedar va a ser el 10, porque aquí nos va a quedar que 5 en valor absoluto más el 5 que tenemos, pues nos va a quedar aquí el 10. Bien, puesto esto en forma de conjunto, podemos escribir que x es igual al conjunto 2, menos 3. Y pues este es el resultado de la igualdad del valor absoluto del ejemplo 4C. Bien, del ejercicio 5 nos piden encontrar, en caso de que existan, lo que son las cotas superiores, las cotas inferiores, el supremo, el ínfimo, así como el máximo y el mínimo. Antes de resolver los problemas, vamos a ver qué significa cada uno de ellos en forma de ejemplo o de ilustración que considero puede
ayudar a la comprensión de los conceptos antes citados. Entonces, bueno, empecemos, por ejemplo, teniendo una gráfica, teniendo una función en la cual pues tiene, digamos, estos valores, está representado por esta gráfica. Entonces, para empezar, el valor, por ejemplo, que vamos a llamar como máximo, va a ser el punto justamente en donde todos los números sean menores que este. Entonces, en este caso, este punto de aquí es el máximo. Este sería el máximo. Por otra parte, el mínimo pues va a ser su contraparte, es decir, aquel valor en el cual todos aquellos van a estar por arriba de este. Entonces vemos que aquí este punto pues es el que justamente tenemos que estar siempre por debajo de todos ellos. Entonces digamos que este es máximo mínimo. Este también es considerado un máximo, porque si nos fijamos alrededor de estos puntos, los que están alrededor de él pues van a estar siempre por debajo. Este de aquí también es un máximo y este de aquí es un mínimo. Ahora, las cotas superiores, o sea, vamos a poner cota superior, pues es un límite, digamos, que podemos poner de manera que siempre quede, como es superior, siempre va a estar por arriba de todos los valores que tengamos. Aquí que es importante que las cotas superiores no son únicas, o sea, una un poquito más arriba de la anterior también es cota superior, otra también es cota superior, y así nos vamos con todos, con cada uno de los valores que queramos, van a estar siempre por arriba de todos los valores que tengamos de la función o del intervalo del número. Por otra parte, la cota inferior pues es similar pero por abajo, es decir, cualquier cota que pongamos, o sea, cualquier valor que pongamos que esté por debajo de todos los puntos que se tengan, va a ser considerada una cota inferior. Entonces todos estos valores son cotas inferiores, inclusive los que podemos estar pegaditos, lo más pegaditos que podamos a este valor van a ser cotas inferiores. Por otra parte, el supremo es la cota superior mínima que existe. Entonces, en este caso, la cota superior pues está aquí muy pegada o coincidiría con el máximo. Mientras que, y este sí es único, o sea, esta es lo interesante, que es un único, si existe es único, un supremo. Mientras que el ínfimo pues es su contraparte en este sentido, y aquí va a estar pegadito, va a estar igual al mínimo. Y este también pues va a ser, si existe, va a ser único. Y en este caso el ínfimo se define como el máximo cota inferior que existe. Entonces justamente vemos de todas las cotas que están aquí, la máxima, la que está por arriba de todas, esa va a ser el ínfimo. Mientras que el supremo es el menor de todas las cotas superiores. Entonces, bueno, con un poquito de esta idea vamos ahora sí al problema. Bien, entonces para resolver el primer inciso tenemos que el conjunto A estado por X, tal que X son números enteros, y
que además esa x está entre menos 2 y 3. Entonces, bueno, aquí nos conviene, o una sugerencia es escribir este conjunto en su forma explícita. Vemos que como es una desigualdad estricta, x no puede ser igual a menos 2, entonces se tiene que brincar a menos 1 porque z es entero. Después 0, 1 y 2, y hasta ahí llega porque es estrictamente menor a 3, y ahí tenemos el conjunto escrito de esa manera. Lo siguiente, por ejemplo, es encontrar el conjunto de cotas superiores. Entonces vamos a poner cotas superiores, pues va a ser igual a todos aquellos números que estén por arriba del máximo valor o igual al máximo valor. Entonces de aquí tenemos que el conjunto pues son las x, tales que x están en los enteros y pues x es mayor o igual que 2. Si nos fijamos, este toca ese valor, y para una cota inferior pues tenemos algo similar. Tenemos que son las x, tales que x pertenecen a los enteros y qué valores son menores o iguales que el mínimo valor que tenemos aquí, pues es x menores iguales que menos 1. Notemos que cualquier valor que tengamos de este, por ejemplo 2, 3, 4, etcétera, pues va a estar siempre por encima del valor mayor que tenemos de este conjunto A. Por lo tanto es una cota superior, es decir, lo está cotando de una manera superior. Y mientras que en la inferior tenemos que esto pues puede ser visto como menos 1, menos 2, menos 3, etcétera. Y vemos que todos estos números acotan por debajo de este conjunto de números, que es el que nos interesa. El siguiente pues es el supremo, el cual es el mínimo valor de las cotas superiores, que en este caso pues es 2. Entonces tenemos que el supremo es 2. Aquí, a ver, 2. Mientras que el ínfimo es la máxima cota inferior que tenemos, que en este caso pues es menos 1. Esta ahí es de que es cota inferior, perdón, del ínfimo. Le voy a poner mejor supremo. Aquí supremo y aquí ínfimo. Por otra parte tenemos que el máximo pues es el valor mayor que tenemos de este conjunto. Entonces tenemos que el máximo pues es igual a pues a 2, que coincide con el supremo, y tenemos que el mínimo pues es igual a menos 1, el cual coincide con el ínfimo de la función. Y con eso terminamos de hallar, en caso de que existan, las cotas, el conjunto inferior, supremo, ínfimo, máximo y mínimo. Vamos con el otro problema. Nos dicen que consideremos el conjunto B dado por las x, tales que x ahora son reales, y además x es mayor o igual que 1, pero a su vez menor que 5. Entonces este de aquí pues podemos visualizar o representarlo en una recta. Aquí tenemos el 0, tenemos el 1 y tenemos el 5. Y pues vemos que el 1 sí lo toca, entonces esto es cerrado. Mientras que aquí en el 5 no toca, entonces es un abierto. Y entonces tenemos que todos esos valores son justamente el conjunto B. Bien, ahora tenemos que
las cotas superiores pues van a estar dadas por los valores desde 5. Vemos que 5 ya nos acota todos los valores, pero no podemos poner ningún número que esté antes de 5. Entonces aquí la cota superior pues es justamente 5. Entonces son las x tales que x están en los reales y x es mayor o igual que 5. Y esas son las cotas superiores. Vemos que como tal la cota superior no necesariamente tiene que estar. ¿Por qué tiene que estar en el conjunto B? La cota inferior pues son todos los valores que están por debajo o inclusive igual, y entonces estos serían las x tales que x pertenecen a los reales y pues esta x son menor o igual que 1. Vemos que en este caso, como es cerrado, pues sí podemos agarrarlo en particular y coincide que está en B, pero no es necesario. Vemos que todos los valores de estos están por debajo de todos los números que tenemos aquí, y en la cota superior todos los números que agarramos, estos están por arriba de todo este conjunto B. El siguiente pues es el supremo. El supremo es el valor mínimo la menor cota superior, y entonces esto es igual pues a 5, que es este valor. Vemos que el supremo no necesariamente tiene que ser elemento del conjunto que estamos analizando. La cota inferior tampoco es necesario, pero en este caso pues sí lo es porque es cerrado. La cota inferior es 1, es decir, el máximo valor que tenemos de las cotas inferiores. El máximo, pues aquí vemos que no hay un valor máximo de B. O sea, es decir, no podemos agarrar y poner 4.99999 porque no terminaríamos, y eso no se escribe. O sea, es decir, no hay como tal un máximo. Entonces vamos a poner que ese valor máximo pues es vacío, porque no tenemos ese valor. Notemos que aquí el supremo y el máximo son diferentes en general. En el ejemplo anterior nos quedaron que son similares, pero en general no tienen por qué ser iguales. Y por otra parte, el mínimo, pues de aquí es este valor que tenemos, que es justamente 1, y este sí está en B. O sea, tiene que estar en B. Ese sí, el máximo y mínimo tiene que estar en B, pero no para el supremo y el ínfimo. Y con esto tenemos los resultados que nos pidieron del supremo, ínfimo, cota superior, cota inferior, máximo y mínimo. Continuemos con el otro ejemplo. Tenemos que nos dicen que C es x tal que x pertenece a los reales y que x menos 6 debe de ser menor, en valor absoluto menor que 1 con la unión del valor 2. Entonces, bueno, aquí esto ya está. Y esto gráficamente, ¿qué es? Tenemos nuestra recta. Tenemos aquí que está centrado en 6. Tenemos una distancia de menos 1 y más 1. Es decir, este intervalo va de aquí a acá, y pues como es estricto, pues entonces este no toca ni el 5, no toca ni el 7, pero aquí sí toca estos valores de aquí. Y por otra parte nos dicen unión con el punto 2. Vamos a ponerlo aquí 2, y este sí lo toca. Entonces de ahí las cotas superiores pues van a ser los valores, todos aquellos que estén por arriba de esto, de todo el conjunto C, y entonces estos son los x tal que x están los reales y que x es mayor o igual que 7. Entonces vemos que si nosotros agarramos inclusive el valor de 7, todos van a quedar por encima del valor máximo que está en el conjunto C, que es este con este.
Las cotas inferiores pues son los valores de x, tal que x están los reales y que además están por debajo de todos los valores. En este caso pues el valor que tenemos por aquí abajo pues es 2, entonces x tiene que ser menor o igual que 2. Para el supremo tenemos que es la cota más pequeña de las cotas superiores, que en este caso es 7. Y para el ínfimo pues es la máxima de las cotas inferiores, que es decir, este es 1. Vemos que aquí otra vez el supremo no necesariamente está en el conjunto C y aquí el ínfimo coincide que sí está con C. Por otra parte tenemos que el máximo, pues nuevamente ese máximo no lo tenemos porque está abierto el número 7, entonces no lo tenemos. Mientras que el mínimo pues es el conjunto o es el valor 2, que es el que tenemos aquí. Y ese valor es el mínimo de todo nuestro conjunto C. Y por último tenemos el ejercicio D, que nos dice que D está dado por el conjunto de las x tales que x pertenecen a los reales y x por x más 1 son mayores que 6. Bien, una forma de resolver esto es escribir este polinomio multiplicándolo. Tenemos x cuadrada más x y este 6 está positivo, pasa del otro lado como menos 6 y esto tiene que ser mayor que 0. Vemos que esto se puede factorizar como dos números que multiplicados me den menos 6 y sumados me den más 1. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, 3 más 3 y menos 2, donde tenemos que más 3 menos 2 son menos 6 y 3 menos 2 es 1. Y esto tiene que ser mayor que 0. Entonces esto pues es una parábola que justamente cruza en menos 3 y cruza en 2. El menos 3 porque esto lo hace 0 y el 2 hace que esto sea 0. Y entonces nos queda una cosa más o menos así. Abre hacia arriba porque el signo de la x cuadrada es positivo. Y nos dice que son aquellos que son mayores estrictamente que 0. Entonces esto, si lo representamos en nuestra recta, tenemos que es menos 3, 2 y tiene que ser mayores, es decir, esta parte de aquí y esta parte de acá. Entonces, como es estrictamente mayor, esto no lo toca y todo esto de aquí satisface, esto no lo toca y todo esto también lo satisface. Entonces nos dicen que la cota superior pues van a ser las x, pues no hay cota superior. ¿Por qué no hay cota superior? Porque pues justamente no hay ningún valor que pues me pueda contener a todo el conjunto D, que en este caso este y este es el conjunto D. Tampoco existe la cota inferior, porque vemos que tampoco hay un valor de manera que siempre quede por debajo de todos los valores de esto. Por lo tanto tampoco hay un supremo, tampoco hay supremo, tampoco hay ínfimo y pues tampoco hay un máximo. Dado que pues realmente el infinito no es un número, ¿no? Simplemente no hay un número que justamente sea el máximo, ni tampoco hay un mínimo. Por lo tanto, pues no hay esta condición, esta desigualdad no contiene ni cota superior ni cota inferior, es decir, no existe.
Por eso nos preguntan si en caso de existir, pues que lo pongamos. Y todos estos, en todos estos casos se tiene que no existen dichos conjuntos. Y bueno, con eso terminamos los ejercicios de esta ocasión. Nos vemos y muchas gracias.